Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy es viernes 7 de julio de 2023 y vamos a tratar el tema ¿qué pasa en Rusia? Tenemos una idea general de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero vamos a tratar lo que hoy, viernes 7 de julio, está sucediendo. Los jefes de Estado y de gobierno de la OTAN acordarán en su cumbre de la semana próxima en Lituania varias medidas para acercar a Ucrania a la Alianza Atlántica, pero no propondrán su ingreso ni establecerán un calendario preciso para eso. También hoy, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viaja a Turquía para tratar con su homólogo turco, Erdogan, el acuerdo para exportar cereales por el Mar Negro. Antes, Zelensky ha visitado la República Checa y Eslovaquia, donde ha buscado el apoyo de sus dirigentes y criticado la falta de unidad de la alianza sobre la adhesión de Suecia e Ucrania. Los países que están cerca de Rusia han aumentado sus gastos militares. La retórica y la posición más dura en Europa contra Rusia tras la invasión de Ucrania se encuentran precisamente en los países que están más cerca. Las tres repúblicas bálticas, Finlandia o Polonia, y esa postura no se queda en las palabras, sino tiene un reflejo en sus gastos militares. En los últimos 2 años, varios de los vecinos de Rusia más próximos a Moscú han sido los que más han aumentado sus presupuestos de defensa entre los integrantes de la OTAN. Polonia, por ejemplo, casi ha duplicado su esfuerzo en este terreno al pasar por una cantidad que equivalía al 2.2% de su Producto Interior Bruto en 2021 al 3.9% estimado para este año, o sea, unos 26.500 millones de euros, según los números que ha ofrecido hoy la propia Alianza Atlántica. El salto de Polonia es sin duda el más acentuado, aunque hay otros significativos como Rumania, Finlandia y Estonia. Son todos los países más cercanos a Rusia. Turquía está en mediación en el conflicto del cereal ucraniano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visita hoy Turquía, donde se va a reunir en Estambul con el presidente turco Erdogan, para hablar sobre una posible extensión del acuerdo de exportación del grano desde puertas ucranianas rechazadas hasta ahora por Rusia. Por otra parte, los aliados de Vladimir Putin no se atreven a criticar el desempeño, que se atreven a criticar el desempeño del ejército en Rusia, en Ucrania. El mando militar ruso ha sido objeto de fuertes críticas por el estancamiento en la ofensiva en Ucrania, algo que se ha agravado con la retirada de las tropas rusas de la ciudad de Jersón
dada por el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, esta misma semana. Hay amigos de Putin que se revelan. Dos voces han sido especialmente elocuentes. La del líder checheno Ramzan Kadyrov y la de Prigozhin, el fundador del grupo mercenario Wagner. Ambos son importantes. Es una alianza improbable entre ellos y el presidente de Rusia. Los dos hombres no dirigen formalmente ninguno de los organismos militares o de seguridad en Rusia, pero han tenido una gran influencia entre los militares de Rusia. Sin embargo, de alguna manera se le ha permitido criticar al unísono a los mandos del ejército y alabar también las opiniones del que son contrarios a Rusia. Una noticia de hoy muy importante ha sido que los Estados Unidos enviarán municiones de racimo a Ucrania. Estados Unidos enviará municiones de racimo a Ucrania como parte de un nuevo paquete de ayuda militar, luego de meses de debates dentro del gobierno del presidente Biden sobre el proporcionar a Ucrania las controvertidas armas que están prohibidas por más de 100 países, incluyendo aliados clave de los Estados Unidos. Quiere decir, esto es prohibido en la mayoría de los países que tienen grandes ejércitos. Fue una decisión difícil, fue una decisión que aplazaron varias veces, es una decisión que requirió una mirada muy dura al daño potencial a los civiles, y cuando juntamos todo esto, hubo un reconocimiento unánime del equipo de seguridad nacional y del presidente Biden de Estados Unidos. Finalmente fue quien decidió, en consulta con aliados y socios y en consulta con miembros del Congreso, seguir adelante en esta estrategia de enviar a Ucrania municiones de racimo para defenderse frente a los rusos. ¿Cómo han terminado los enemigos de Vladimir Putin en Rusia? Es bueno saber esto porque esto es parte de la historia reciente. Putin tomó el poder el 1 de enero del año 2000. Quiere decir, tiene 23 años. Hoy día no hay oposición en Rusia, no hay partido de oposición, no hay personajes de oposición. Putin tiene todo el control. Pero ¿cómo han terminado los que han enfrentado a Putin hasta ahora? Porque la situación con esto actualmente está cambiando. Asesinados, exiliados o encarcelados. Este es el destino de los enemigos al régimen de Vladimir Putin. Durante los años del presidente ruso en el poder, distintos hombres han querido retar su autoridad, pero terminan siendo exiliados, muertos o encarcelados, todo sin supuesta mano estatal. O sea, no se dejan huellas de lo que hace el gobierno ruso frente a los que se oponen al presidente Putin. Durante los años del presidente Putin en el poder, hombres han querido retar su autoridad, pero terminan siendo exiliados, muertos o encarcelados. Prigozhin, líder del grupo Wagner, que se le reveló a Putin, se exilió. Pero los antecedentes muestran que los rivales del presidente ruso no terminaron bien.
Desde el año 1999, a principios del 2000, Vladimir Putin ha manejado Rusia a sus anchas, sin básicamente ninguna oposición, logrando consolidar a su país como una potencia militar, tecnológica e industrial. A pesar de haberse convertido en el patriarca de su nación, la mayoría de sus enemigos han terminado muy lejos de ser opositores solamente convencionales y rivales a vencer. A finales del año 2006, el ex agente de Servicio Federal de Seguridad ruso y en aquel momento confidente del Kremlin y desertor del régimen, Alexander Litvinenko, sufrió un grave cuadro de una extraña enfermedad después de haberse reunido con dos ex agentes rusos. Durante más de 20 días padeció una agonía indescriptible al ser envenenado con polonio 210, que finalmente le causó la muerte. En 2016, una investigación determinó el hecho de que un asesinato del régimen ruso y acusó a Putin y al Servicio Federal de Seguridad de ser los autores de ese asesinato. Hay varios más de los rivales de Putin que han terminado durante su mandato. Por ejemplo, la periodista Anna Politkovskaya murió a disparo en su apartamento en 1206, después de sus denuncias contra el régimen por abusos y afectación a los derechos humanos. En el 2009 también fueron asesinados la activista Anastasia Babarova y el periodista Stanislav Markelov. Meses después, Natalia Stanimarova, que acusaba al gobierno de varios crímenes, fue secuestrada y luego se confirmó su homicidio. Pero activistas y periodistas no han sido solo el blanco exclusivo contra el que Putin y sus allegados habían atentado, o al menos los únicos que han sido hallados muertos en extrañas circunstancias. Durante el mandato de Putin, una decena de oligarcas opositores han fallecido por suicidio extraño, como ahorcamientos, cuyas autopsias no han sido claras, accidentes con venenos, hombres que matan a sus familias y luego se quitan la vida, e incluso que caen por ventanas de pisos altos de manera fortuita. La muerte es uno solo de los últimos destinos que tienen los enemigos de Putin, ya que también pueden ser encarcelados, como el caso del activista opositor Alexander Navalny, que purga una pena de 9 años y ha denunciado haber sido envenenado en la prisión. El mismo caso de Roisman, otro opositor, quien también está en prisión, acusado de propagar informaciones falsas del ejército. En Rusia, los que hacen política contra Putin también terminan encarcelados, envenenados, perseguidos o asesinados. Hoy, que es viernes 7 de julio, las tropas de Ucrania avanzan un poco en la ocupación de Rusia a su país. Esperamos en otros programas continuar ofreciendo este tipo de informaciones. ¿Qué pasa en Rusia? Gracias por su atención.